Buenas tardes, hermanos, que el Señor te bendiga. Es bueno nuevamente seguir buscando del Señor en estos días difíciles que quizás podamos estar viviendo, pero sabemos que en todo tiempo nuestro Dios es bueno. Estamos contentos de ya hoy día poder concluir y terminar lo que será esta serie denominada Vivir en el Espíritu, y creyendo que en mi corazón Dios también ha dado respuesta a algunas quizá inquietudes o dudas que tú tenías en tu corazón referente a qué es vivir realmente la vida en el Espíritu. Así que hoy día nada más quiero dar algunos o tocar 4 puntos en respecto a referencia a algunos consejos prácticos de cómo poder vivir la vida en el Espíritu en nuestro diario vivir, mi querido hermano. Es muy importante saber vivir constantemente en el Espíritu, viviendo guiados en el Señor. Así que hoy día vamos a estar tocando personalmente esta última parte y final, la cual esta serie se ha dividido en 10 temáticas o en 10 enseñanzas, en los cuales hemos estado viendo todos los días domingo, desde el último domingo de diciembre hasta hoy día el último domingo del mes de febrero. Así que me gustaría orar para que el Señor también pueda hablar a nuestras vidas, hablar a nuestro corazón, y personalmente para que esta palabra se pueda hacer vida en tu corazón, vida en tu vida, hermano, porque realmente la puedas llevar a la práctica. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú nos permites, Dios amado, el poder disfrutar de tu palabra, el poder comer de ella, Dios, el poder, Dios amado, saciarnos de ella para nuestro diario vivir, Señor. Sabemos que en el día hay aflicción, hay momentos difíciles, Dios, pero en tu palabra estamos firmes, en tu palabra estamos sujetos, Señor. Es por eso que ahora al comer, al oír de ella, queremos que esta pueda producir en nosotros vida abundante, Señor. Vida abundante en nuestra vida, Dios, y así llevar un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios, para que esta palabra, Dios amado, pueda ser de bendición no solo para mí, sino que para muchos, Dios amado, los cuales puedan estar desde sus hogares conectados, recibiendo este mensaje de tu palabra, la cual es viva y es eficaz, Señor. Gracias te doy una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Vivir en el Espíritu es algo que quizás hay muchas enseñanzas, mucho tipo de cómo poder interpretar la vida en el Espíritu, pero de una u otra manera hemos entendido de que la vida en el Espíritu debe ser guiada bajo la dirección del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu en nosotros sea visible, sea constante, no para mí, sino que para muchos, para otros, los cuales con otros es donde yo tengo que tener paciencia, debo demostrar el amor, debo ser manso, y obviamente el fruto del Espíritu es para poder engrandecer al hermano y a aquel que no conoce a Cristo. Así que yo te animo a que en tu vida espiritual puedas estar creciendo, puedas estar desarrollándote día a día y puedas ir avanzando en la madurez del hombre espiritual. Recuerda el pasaje de la Escritura en el cual estuvimos trabajando, es la palabra de Dios, la cual constantemente esta nos habla a tiempo y afuera de tiempo, y sabemos que esta palabra en nosotros produce una vida y una vida en abundante. Así que me gustaría revisar el pasaje bíblico del libro de Gálatas, ya, obviamente una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 26 dice lo siguiente: os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermano. Ya hemos entendido qué es lo que es vivir en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, sino que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contienda, disensión, herejía, maldición y muchas otras cosas que quizás no están escritas acá, pero son las que realmente son obras de la carne: envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican, o sea, los que viven haciendo estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus
pasiones y deseos. Y si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en referencia a lo que es vivir en el Espíritu, hermano. O sea, de una u otra manera es morir al deseo de la carne, y ya hemos visto bastante de esto, y hoy día quiero más que nada poder trabajar o poder dar algunos consejos prácticos de cómo poder vivir nuestra vida en el Espíritu. Amén. Así que quiero dar algunos consejos finales, y son los siguientes, hermano. Si tú crees que con estos consejos vas a poder vivir una vida normal en tu vida, es muy lindo, hermano, los cuales tú los puedas aplicar. Yo espero que los puedas aplicar en tu vida. Y así poder iniciar una nueva etapa en tu vida, en tu vida espiritual, hermano. La vida la cual nosotros debemos cuidar, nuestra naturaleza espiritual. No quiere decir que al salir o al terminar de escuchar quizás esta serie nuevamente o este mensaje, tú vas a empezar a vivir la vida en el Espíritu al tiro, de manera inmediata, ¿ya? Sino que vas a ir avanzando paso a paso en lo que va a ser tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque hoy día ya vas a tener un poco más de conciencia de qué son las obras de la carne en tu vida y en las cuales vas a poder crucificarla. Así que el anhelo mío es que tú le puedas decirle: Señor, yo quiero realmente vivir una vida normal en Cristo Jesús. Quiero vivir una vida normal en el Espíritu. Y recuerde lo que dije desde el principio, que la vida normal es que desde nuestro interior deben correr ríos de agua viva, que desde nuestro interior seamos una fuente de agua a beber para muchos, en los cuales siempre tengamos una palabra de bendición, y siempre en las situaciones que podamos enfrentar, sean conflictos, sean momentos difíciles en los cuales nuestro carácter está siendo probado, debemos mostrar siempre el fruto del Espíritu en nosotros. Y esa es la vida en el Espíritu, mi querido hermano. Así que si tú crees que todo va a ser automático y que todo va a cambiar de un día para otro, no es así, hermano. Así que el asunto va a ir de menos a más, va a ir de menos a más. Así como la carne tiene que ir muriendo, también va a ir naciendo el andar en el Espíritu constantemente en tu vida. Así que te quiero advertir que hoy día es el tiempo en el cual tú puedas tomar decisiones y tú examinar tu corazón, para que así puedas tener un tiempo con Dios de manera personal, para que puedas aprender a vivir en el Espíritu, obviamente confesando aquellas áreas en las cuales Dios ha hablado a tu vida. Así que es muy importante esto, hermano, de poder ir creciendo en el Espíritu y poder ir madurando en la vida espiritual. Es como aquella pareja que inicialmente estaba de novio y en una fecha X se casa. Algunos ya se tienden a olvidar que están casados, no porque realmente se olvidaron de que estoy casado con uno o con aquella persona. ¿Por qué? Porque en su vida han estado tantos años solteros y se le olvida muchas veces de que están casados. Algunos le llegan a decir: señorita, y verdad, disculpa, verdad que eres señora, verdad que estás casada. Y es porque realmente hay cosas que tienen que ir cambiando en nosotros, y eso no es de manera automática. En el matrimonio son dos culturas que se unen y en las cuales tienen que ir poco a poco pudiendo armar su propia cultura dentro de lo que va a ser esa familia. Así que es importante, hermano, que nosotros así vamos avanzando en nuestra vida espiritual. No va a ser algo automático, pero sí va a ser algo paulatino, que nosotros vamos a ir creciendo día a día, venciendo las obras de la carne y naciendo nuevamente en aquellas áreas en las cuales en nuestro espíritu muchas veces no gobernaba nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu de Dios pueda guiar todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que el andar en el Espíritu quizás te va a costar mucho tiempo, quizás semanas, quizás meses, pero hay una cosa que tienes que aprender, que te va a costar. Pero yo quiero que te esfuerces, hermano. Yo quiero que tú te puedas esforzar a que ese que te va a costar, tú puedas poner el mayor esfuerzo en tu vida, para que así puedas ir cambiando aquellos hábitos antiguos por los hábitos nuevos que el Espíritu Santo te va a ir hablando a tu vida y a tu corazón. Amén. Pablo dice que los que son niños, a ustedes, no son carnales, no crecen, no avanzan. Aún esto es un crecimiento hasta que podamos llegar a la madurez, hermano. Cuando Pablo está hablando a estos que son niños, está hablando a aquellos que no han crecido en las cosas espirituales, hermano. En las cosas en las cuales el Espíritu debe ya haber hecho una transformación hace muchos años en aquella vida y no la ha podido hacer. Estos vienen a ser niños espirituales. Es por eso que nosotros debemos alcanzar una madurez en Cristo Jesús. Y eso solamente lo vamos a vivir
viviendo los procesos de Dios, los procesos. Y aquellos procesos realmente nos van a hacer madurar en la vida espiritual. Así que la vida en el Espíritu no es algo automático, sino que es algo que tú tienes que ir cultivando y desarrollando día a día en tu vida. Amén. La espiritualidad tú tienes que ir entregándosela y buscándola en el Señor. La espiritualidad es algo que nos va a llevar a la madurez en Cristo Jesús, cuando día a día vamos avanzando en hacer morir las obras de la carne en nosotros. Así que quiero preguntarte, ¿en qué estás hoy día? ¿En qué estás hoy 28 de febrero del año 2021? ¿En qué estás? Y quiero partir con esto. ¿En qué estás? Para aprender a andar en el Espíritu, lo primero que tienes que hacer es descubrir si estás en la carne o si estás en el Espíritu. O sea, tú tienes que descubrirte a ti mismo. ¿En qué estás? ¿En qué parada estás hoy día? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está siendo guiada tu vida espiritual? ¿Cómo está tu diario vivir, tu intimidad con Dios? ¿En qué etapa estás hoy tú en día? ¿Estás pecando? ¿Estás luchando? ¿Sientes que en ti se manifiesta mal la carne que en el Espíritu? Es necesario que tú puedas hacerte este autoanálisis en tu corazón y saber en qué área estás hoy en tu vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú en tu vida espiritual delante del Señor? Obviamente eso solo lo sabes tú, ¿ya? Quizás lo puedes no mostrar delante de alguien, pero Dios, que sabe y que conoce todas las cosas, Él sabe cómo está hoy día tu relación con Él. Es por eso que para poder crecer en nuestra vida espiritual es importante hacer nuestra pregunta: ¿en qué estás? ¿En qué estás? Debes aprender a descubrirte a ti mismo. Es lo primero que tiene que suceder en tu corazón. Es la primera pregunta que debes hacerte. ¿En qué estoy hoy? ¿En qué estoy hoy yo? ¿Estoy en la carne o estoy en el Espíritu? ¿Estoy en la carne o estoy en el Espíritu? Ya te dije que es evidente saber cuándo estás en la carne o no. Recuerde que le hablé de los nuevos relojes. Ya es evidente, si hay amor en ti, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia, si hay dulzura, si hay fe, si hay mansedumbre, si hay dominio propio. Si el resultado de esto en tu vida espiritual está en tu corazón, es que realmente has alcanzado una madurez y has aprendido a andar permanentemente en el Espíritu. Pero si tú sabes si en tu corazón falta amor, no hay gozo, no hay paciencia, no hay mansedumbre, no hay dominio propio, es porque realmente hoy día estás viviendo en la carne, y tú debes aprender a poder admirar a Jesús en toda su vida para que tú puedas crecer en tu vida cristiana y convertirte en un cristiano normal, mirando a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, poniendo los ojos en Jesús, colocando nuestros ojos en Jesús. Necesitamos examinarnos y saber en qué área nos falta, en qué área debemos crecer. ¿Ya? Necesitamos chequearnos día a día, necesitamos mirarnos, necesitamos saber en qué etapa estamos. Tenemos que saber si estamos en la carne o si hoy día estamos en el Espíritu. Y para esto quiero dar cuatro análisis que tú debes estar haciéndote en tu corazón. Y quiero partir con el número 1. La segunda cosa que tienes que aprender, ¿ya?, es buscar solución, hermano, ¿ya? Después que te analizaste como número 1, después que viste, ¿cómo estoy? Si tú sabes si está en el Espíritu, amén, gloria a Dios, sigue buscando a Dios. Pero si está en la carne, es necesario que aprendas a buscar solución. Tienes que aprender a buscar la solución al problema. Por ejemplo, muy sencillo, si tú descubres que en tu vida no hay paz, debes saber, aprender a buscar por qué razón en tu vida no hay paz. ¿Qué te tiene intranquilo? ¿Qué te pasa que en tu vida no hay paz? Notas que quizás no hay paz y entonces estás en la carne. Si no hay paz en tu vida, estás en la carne. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, como te lo dije recién, tienes que encontrar una solución para que en eso puedas buscar las causas de lo que realmente está sucediendo en tu vida. Te vuelvo a preguntar, ¿cuáles eran las dos causas que nos derribaban o nos descarrilaban de la vida en el Espíritu? Recuerda lo que estuve predicando hace 2 o 3 domingos atrás. Eran 2 causas, hermano. Siempre hay 2 causas que nos apartan de la vida espiritual. La no fe. Recuerda que lo que era la no fe era no, de una u otra manera, era no creerle a la palabra de Dios, no creerle a lo que Dios está diciendo hacia mi vida, ¿ya? Y la otra era el pecado. Hay 2 causas que nos apartan de la vida espiritual.
Primero, tú tienes que mirar y ver si tienes conciencia y si hiciste algo mal. Y si hay un pecado en tu vida y lo encuentras, ¿qué vas a hacer? La respuesta es sencilla, debes confesarlo. Y si pecas 10 veces en el día, ¿cuántas veces debes confesar? 10 veces. Y 10 veces. Y si pecas 70 veces 7, ¿cuántas veces debes confesar? Lo mismo, hermano. Por eso debemos caminar siempre arrepintiéndonos, examinando nuestro corazón en la vida espiritual. Quizá alguien me dice, pero hermano, o pastor, o Mario, o Toto, como alguno me quiera decir, pero hermano, no me voy a pasar todo el día confesando. Déjame decirte que no te preocupes, aunque el primer día lo único que hagas sea confesar tus pecados, el segundo día no va a ser tanto, hermano. No vas a pecar tanto. ¿Por qué? Porque aquel día que peca y sabe que realmente tiene mucho que confesar, al otro día, hermano, ya no va a poder pecar tanto, porque sabe lo que es el precio del pecado. Va a tener conciencia de qué fue el pecado, hermano. Es como aquellos que, no sé, que compran todos los meses con tarjeta de crédito, después ya no la quieren usar porque saben que el próximo mes deben pagar. Es lo mismo la vida espiritual, hermanos. Vamos a tener más conciencia del pecado. Por eso te digo que es necesario que tú te examines. Si encuentras algo o un fruto de la carne en tu vida, debes confesarlo, pedirle perdón a Dios y arrepentirte, mi querido hermano. Amén. Debes arrepentirte. Así que si el primer día vas a estar 70 veces pidiendo perdón, hermano, no te preocupes. El segundo día quizás vas a estar 65, el tercer día quizás vas a estar 30 y así quizás al cuarto o al quinto día o a los 2 meses quizás vas a estar pidiendo perdón solamente 2 veces al día. Pero debes, hermano, debes aprender a estar confesándote delante del Señor. Y si hay pecado, tienes que confesar y así poder recibir por fe el perdón de Dios, hermano. Amén, el perdón de Dios. Debemos tener el perdón de Dios en nuestro corazón. Y si hay pasividad, ¿se acuerdan los que le dije? Si había pasividad en una mente en blanco, ya eso era la pasividad. Hay una mentira tácita que tú sabes que realmente no hay fe en tu vida, hermano. ¿Qué falta ahí? Cuando hay una mente en blanco, cuando hay una mente pasiva, es que falta palabra de Dios. Es por eso que debes conocer las Escrituras y manejarte en la palabra del Señor. Proclama la palabra del Señor. Y allí vas a entender el verdadero valor de memorizar los versículos de la Escritura, hermano. No memorizamos por memorizar. ¿Por qué? ¿Por qué memorizamos? Porque quizá en algún momento no vamos a tener la Biblia o no la vas a tener a mano cuando estás siendo tentado, cuando estás en algún conflicto o cuando ves que realmente hay una situación donde es manifiesta en ti el fruto de la carne, no va a tener la Biblia y la vas a sacar. No, es necesario mantener la palabra en tu corazón y la puedes realmente activar con fe en tu vida, hermano, en aquella situación difícil en la cual tú veas y sientas que debes conocer la palabra del Señor. Es por eso que te animo a que te desafíes a memorizar versículos bíblicos. Amén, que los metas dentro de ti en tu corazón para que cuando realmente te veas afectado por alguna situación, tú puedas ir a la proclama, la palabra del Señor directamente sobre tu vida y hacerle frente a aquellas situaciones. Entonces, la palabra hace efecto cuando va acompañada por fe, hermano. Cuando va acompañada por fe. Entonces allí es lo primero que debes aprender, es a descubrir si tú en tu vida, tú estás en la carne o estás en el espíritu. Amén, si estás en la carne o si estás en el espíritu. Lo segundo es encontrar la solución, lo que veníamos hablando, para pasar de la carne al espíritu. Ya debo encontrar la solución para pasar de la carne al espíritu. Y eso es importante, porque si tú ya te das cuenta que bajaste a la carne y tienes que aprender a subir para que no te quedes yendo siempre en los durmientes de la carne, es necesario que debes desafiarte a subir para poder vivir en el espíritu. Amén. Debes aprender a vivir en el espíritu. ¿Y cómo? Si bajaste a la carne, debes aprender a vivir por medio de la confesión, por medio de la proclamación de la palabra y subir nuevamente a la vida espiritual. Dios es un Dios que realmente de oportunidad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos manda a depender del Espíritu Santo, que nos manda a sujetarnos al Espíritu Santo y que nos manda a poder depender de Él constantemente. Así que es importante, hermano, que tú te puedas examinar y que realmente puedas encontrar la solución a las causas las cuales muchas veces te apartan de la vida espiritual. Recuerda, una era la no fe y la otra era el pecado, hermano. Hay pecados que muchas veces están ocultos que deben ser confesados, que deben ser abiertos delante del Señor.
Número 2. Tenga paciencia contigo mismo. Ya, recuerda que después que te examinaste, después que buscaste la solución, es necesario que tengas paciencia contigo mismo. Hay una tercera cosa que aquí tienes que retornar al espíritu cada vez que tengas conciencia de que estás en la carne. Ya, cuando tengas conciencia de que estás en la carne. Retornar al espíritu cada vez que tengas conciencia de que estás en la carne, hermano. Amén. Tienes que aprender a volver a tu vida espiritual, porque esa es tu vida normal. Tu vida normal no es que tú estés constantemente militando en la carne, sino que tu vida normal es que tú vivas en el espíritu. Por eso es importante que cuando tú sabes que pecaste y que estás en la carne, confieses para que puedas volver a la vida espiritual y puedas crecer en la vida espiritual. Por eso te digo que debes tener paciencia contigo mismo, porque este examen quizás se va a repetir muchas veces en tu vida. Esta situación se va a repetir constantemente en tu vida, quizás la primera semana, el primer mes, pero poco a poco vas a ir creciendo. Pero debes ser paciente contigo mismo, contigo mismo. Es decir, tomaste conciencia de que no estás en la carne, ahora no te puedes descarriar, pero es necesario que debes tener paciencia contigo mismo para poder volver a la vida espiritual. Así que quiero que diga en tu corazón, ten paciencia contigo mismo. Dios no te condena, Dios te ayuda, hermano. Dios te ayuda, ten conciencia, ten paciencia de ti mismo, ten paciencia de ti mismo. Quiero dar un ejemplo quizás en esto, es como los niños que aprenden a andar, hermano. El papá dice que lo toma en los brazos, lo pone un poquito ahí contra la pared, lo suelta un poquitito, algunos le cruzan una toalla debajo del brazo cuando le está enseñando a caminar, y así una y otra vez le empiezan a dar algunos pasitos, algunos lo empiezan a soltar de poquito, y obviamente el niño se cae. Pero al caerse el papá no lo deja botado ahí, sino que va, lo recoge e intenta nuevamente el mismo ejercicio. Así nuevamente nosotros debemos vivir la vida espiritual. Aunque nos caigamos como niños, debemos aprender a levantarnos en el Señor una y otra vez hasta que aprendamos a andar en la vida espiritual. Así que si nos caemos, así como el niño se cae, nosotros debemos dejar el suelo y levantarnos otra vez para seguir nuestra vida espiritual. Así que si te caes 70 veces en el día, tienes que hacer nuevamente levantarte 70 veces, hermano, porque la vida espiritual es así, es poder depender del Señor, es poder buscar al Señor constantemente. Debemos tener conciencia de que estamos en la carne, arrepentirnos, levantarnos otra vez para poder seguir nuestra vida espiritual. Y hay que hacerlo inmediatamente, hermano, inmediatamente, no hay que esperar. Algunos cristianos que he conversado y que he conocido, de hecho yo mismo en mis primeros años lo hacía. Si pecaba a las 8 de la mañana, me daba lo mismo, total, a la noche me arrepentía. Y era fácil porque al final me arrepentía. Pero cuando entendí el reino era que prácticamente si pecaba a las 8 o a las 9 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche o a las 11 de la noche o a las 1 de la mañana, era que pasaba prácticamente más de 14, 15 horas sin pedir perdón a Dios. ¿Y eso qué significa? Es grave, porque si yo pequé en la mañana y el pecado fue en la mañana y yo no lo confesé, es que pasé prácticamente todo el día en la carne, hermano. Todo el día en la carne. Así que nosotros debemos aprender a confesar apenas pequemos, hermano. Apenas nos equivoquemos, debemos aprender a confesar. No esperar juntar unos 3, 4 o 5 pecados y ir a pedirle perdón a Dios. No, hermano. Apenas tengamos conciencia de que realmente le hemos fallado a Dios, debemos buscar un lugar secreto, un momento de intimidad con Dios y pedirle perdón y confesar a Dios. Porque así realmente alcanzo esas horas del día de vivir en el Espíritu y no vivir en la carne, hermano. Así que debemos tener conciencia de que debemos estar constantemente confesándole al Señor nuestras maldades. Si pecaste en la mañana, en la misma mañana tú debes confesar. No te demores más de 2, 3 minutos, sino que confiesa inmediatamente. Entonces esas horas del día tú vas a vivir constantemente en el Espíritu y no en la carne, porque quizás pensaste que si lo hago más rato no es nada, no hay diferencia, pero no, hermano, estás viviendo en la carne y no en el Espíritu. Quiero tocar algo más, que también lo hablé hace unos mensajes anteriores, que aún
Para poder vivir en el Espíritu es necesario aún dormir en el Espíritu, mi querido hermano. Es necesario poder dormir en el Espíritu. Les dije hace unos mensajes anteriores cómo se podía dormir en el Espíritu. No les dije que le iba a decir más adelante. Así que hoy día les voy a decir cómo podemos dormir en el Espíritu. Y esto es importante, hermano, porque cada uno de nosotros por lo menos debe estar durmiendo 5 a 8 horas diarias, hermano. Y son bastantes horas las cuales nosotros debemos saber si la estamos durmiendo en la carne o durmiendo en el Espíritu. Es importante esto. ¿Cómo puedo saber si estoy yo durmiendo en la carne o cómo puedo saber si estoy durmiendo en el Espíritu? ¿Por qué? Porque quizás anoche tuve pensamientos malos y esos pensamientos malos quizás fueron de la carne o fueron del Espíritu. Usted sabe esa respuesta. No sé, quizás sí o quizás no. Pero yo me voy a referir a lo que dice el salmista, lo que dice la palabra de Dios. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y esta es una promesa dada para todos los hijos de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir, me haces vivir confiado en ti. Tal como uno duerme, así es como uno se acuesta, hermano. Tal como uno duerme, es tal como uno se acuesta. Si tú te acuestas y tienes paz, así vas a dormir, hermano. Tú cuando te vas a acostar, ¿tienes paz? Así vas a dormir. Entonces vas a poder comprender lo que dice el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Así que antes de acostarte, echa una rápida mirada a tu corazón, a los 9 relojes del Espíritu. Haya una rápida mirada y ve si hay amor. Si te está acostando, ve si es que hay amor, si hay paz, si hay gozo, si hay paciencia, etc. Si está en tu vida los 9 relojes de Dios, si están en orden, amén, anda a acostarte porque vas a dormir en paz. Amén. Pero si vas a dormir en el Espíritu y vas a notar la diferencia cuando no estás durmiendo en el Espíritu y vas a dormir en la carne, porque se nota, hermano, y se nota en el cuerpo. Amén, la diferencia se nota y se nota en el cuerpo. Cuando uno duerme en la carne hay tensión, no se relaja el cuerpo, no descansa, tiene, no sé, insomnio en las noches. En la mañana cuando se levanta con un dolor de cabeza terrible o una jaqueca, es allí que hay un problema, hermano, no resuelto el día anterior. Por eso no dormiste en paz. ¿Es verdad o no es verdad? Eso lo sabe usted. ¿Cuántos alguna vez durmieron en la carne? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Yo mismo, hermano, yo mismo he despertado, no ahora quizás, pero en años anteriores o meses anteriores con dolor de cabeza y todo, y es porque realmente no eché una rápida mirada la noche anterior a estos 9 relojes del Señor que ha puesto en mi corazón. Y eso obviamente no nos hace dormir en paz, así que debemos aprender nosotros a dormir en el Espíritu. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Hermano, debemos aprender a dormir en el Espíritu las 24 horas del día. Aprender a dormir en el Espíritu. Y para ello, cuando tú te acuestas, si hay un problema con tus hijos, soluciónalo antes de acostarte. Arréglalo. Si hay un problema con tu esposo, con tu esposa, arréglalo antes de acostarte, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Así dice la Escritura. Debemos arreglar los problemas, debemos arreglar las situaciones antes de ir a acostarnos, porque si no vamos a pasar un sueño terrible durmiendo en la carne y así no vamos a dormir en el Espíritu. Último, una renovación diaria, hermano, el último consejo, una renovación diaria, debemos renovarnos diariamente, hermano. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo Jonathan ahí orando de madrugada. De hecho, creo que me conecté 2 aproximadamente, siendo muy sincero, en ese horario de las 5 de la madrugada. Pero es importante, hermano, esto. Tenemos que tener un tiempo con Dios para poder tener una renovación diaria, hermano. Y aquí hablo directamente de la intimidad diaria con el Señor. Si queremos tener una vida espiritual de calidad, debemos tener una renovación diaria. Una renovación diaria. Aunque nos cueste, debemos aprender a tener una renovación diaria, porque si no lo hacemos, fácilmente nos vamos a descarriar de la vida espiritual. Amén. Yo ya sé cuáles son quizás algunos puntos en los cuales yo me descarrío. Obviamente hablo
esto en la carne, ya no me descarrío de mi vida cristiana, sino que aquellos puntos en los cuales muchas veces me alejan de la vida en el espíritu. Y yo sé que usted debe saber cuáles son los suyos, pero yo los míos los estoy realmente derribando y buscando del Señor. Amén. Pero usted debe buscar los suyos y poder crucificarlos delante del Señor. Usted debe hacerlo esto diariamente. Usted debe crucificar las obras y los deseos de la carne en su corazón. Y esto lo hacemos constantemente en nuestros devocionales diarios, hermano. ¿En qué circunstancias están sucediendo estas cosas en las cuales nos descarriamos? Usted debe examinar su corazón. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que usted peque constantemente? Porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a encarriarnos, o sea, a sentarnos en los rieles en vez de descarriarnos. Debemos asentarnos en los rieles para que así luego debemos aprender a vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a no bajar a la carne, sino que debemos aprender a subir en el Espíritu, a subir constantemente a la obra del Señor. Debemos buscar su palabra, debemos llenarnos de Él, debemos llenarnos del Señor. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? Todos creen que Dios es poderoso. Bueno, algunos me pueden decir, no, el poderoso de Israel. Bueno, sí, ese es un coro, esa es una canción. Obviamente es un versículo bíblico. Pero yo quiero decir, si tú sabes que si Dios es poderoso para poderte ayudar a vencer las situaciones diarias que estás viviendo día a día, es necesario que tú aprendas a confesarlas delante del Señor. Que tú puedas buscar a Dios como tu ayudador constantemente, diariamente en tu vida, hermano. Un cristiano que no busca a Dios, déjame decirte que constantemente va a militar en la carne. Nosotros debemos buscar a Dios constantemente las 24 horas del día, hermano. Yo quiero experimentar el poder subir a la vida espiritual y no bajar a la vida de la carne, hermano. Es necesario que aprendamos esto, hermano. ¿Cuáles son los puntos flojos que te cuestan en tu vida? Debes esforzarte, debes buscarlos para que realmente puedas crecer en tu vida diaria del Señor. Aquellos puntos flojos, déjaselo al Señor en oración. Él te ayudará, hermano. Él es poderoso, hermano. Dios te ayudará, pero necesitas crecer en tu vida diaria, hermano. Hay algunos factores que contribuyen para poder andar en el Espíritu, hermano. Hay estos factores que siempre nos van a contribuir, hermano. La oración, la lectura de la palabra, la alabanza, hermano. Es necesario la comunión con los hermanos. Nadie puede vivir la vida espiritual, no sé, alejado en un monasterio como piensan otras religiones, hermano. No, la vida espiritual se vive en la oración, en la comunión, en la lectura de la Escritura, hermano, en la alabanza al Señor. Debemos tener este complemento de poder crecer constantemente en el Espíritu, mi querido hermano. Debemos orar a Dios, debemos leer su palabra, ¿ya? Y no leer por leer, hermano, porque algunos leen por leer, pero no, hermano, debemos asimilar bien lo que estamos leyendo, porque es la palabra de Dios, y si lo asimilamos bien vamos a entender que así vamos a poder operar en fe y creer también a la palabra de Dios. Así que es muy importante la renovación diaria. Todos los días, hermano, comprométete con Dios a leer su palabra. Todos los días debes orar. Todos los días debes buscar su rostro constantemente. Por lo menos, no sé, 15 minutos diarios. Ideal 40, 50 minutos, una hora. Pero lo mínimo, por lo menos 15 minutos diarios. Aunque sea un poquito, hay una diferencia. Aunque sean 15 minutos a no hacer nada. Es importante buscarlo diariamente al Señor. En oración, en lectura de su palabra, en la comunión con Él. Debemos aprender a cultivar la comunión con Él, y eso es poder vivir en el Espíritu, aprender a andar en verdad delante de Dios, a poder proclamar su palabra, a meditar su palabra, a testificar en el fluir del Espíritu Santo con salmos, con himnos, con alabanza. Y esa es la vida espiritual, hermano. En nuestro diario vivir es poder crecer diariamente en la búsqueda del rostro del Señor, para que cuando nos veamos enfrentados a situaciones difíciles, a conflictos, debe manifestarse en nosotros los relojes de Dios, el fruto del Espíritu, Así que espero que estos consejos te hayan ayudado, hermano, ayudado a poder crecer en tu vida espiritual, que te hayan ayudado, hermano, a examinarte a ti mismo. Amén. Cuando te examines, aprender a buscar una solución a lo que realmente estaba aconteciendo en tu vida. Después de que busques aquella solución, es importante que
pueda examinarte y ten paciencia contigo mismo, hermano, porque te vas a volver a equivocar, pero debes aprender a levantarte. Así como caíste, debes aprender a levantarte. Quizás también es importante, como lo dije anteriormente, aún debes aprender a dormir en el Espíritu y finalmente necesitas una renovación diaria con el Señor, una renovación diaria con nuestro buen Dios, porque Él está ahí esperando aquel encuentro con nosotros. No lo dejemos plantado, sino que aprendamos a buscar el rostro del Señor. Examina tu corazón y vas a saber si realmente estás militando en la carne o en el Espíritu. Si no hay paz, si no hay gozo, si no hay amor, es que estás en la carne. Estos son frutos visibles en el Espíritu Santo en nuestros corazones. Permítame orar. Señor, gracias te doy. Gracias por esta serie de sermones o de mensajes para poder aprender a vivir en el Espíritu, Señor. Padre, porque tu Espíritu siempre nos va a guiar a la verdad y a la justicia, Dios. Siempre tu Espíritu nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Siempre tu Espíritu, Dios amado, nos va a enseñar a ser prudente. Siempre tu Espíritu, Dios amado, nos va a ayudar a vencer las obras de la carne. Siempre tu Espíritu, Dios, nos va a hacer caminar en verdad, Señor. Y queremos vivir en verdad, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven con un soplo en nuestros corazones. Sacude nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Inquiétanos, Señor, y haznos saber en qué áreas estamos fallando, en qué áreas, Dios amado, nos cuesta poder vivir en el Espíritu, Señor, porque queremos vivir constantemente guiados por ti, porque tu palabra dice que estos son hijos de Dios. Queremos ser llamados hijos en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir guiados por tu Espíritu Santo. Gracias te doy esta vez y una vez más, Señor, por poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Dios amado, por esta instancia de poder transmitir una vez más el mensaje de tu Escritura, Dios. Y te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.